Quiero que esta mañana podamos centrar en lo que ha sido nuestro tema durante el mes de noviembre. Recuerde que hemos estado hablando de sanidad en el orden de nuestras finanzas. Sé que es un tema que para algunos de nosotros nos resulta un tanto complejo. Diría yo que está suscrito, como todas las cosas de los hijos de Dios, a lo que tiene que ver con la fe. Y esa fe que está anclada a lo que la palabra dice para que nosotros podamos prosperar, para que podamos avanzar, para que podamos ver la plenitud del suplir del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Yo hoy quisiera compartirles en un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, es en Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a leer a partir del versículo 14 y nos extenderemos hasta el versículo 17. Creo que allí hay una serie de verdades contenidas que nos permiten a nosotros, pues, colocarnos en ese alinear con lo que representa la voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida material o en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras o con esas finanzas que Él nos permite administrar. Así que si vamos allá a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 en adelante, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Quiero aclarar que quien está hablando allí es el rey David. Luego dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, y dice la palabra, espontáneamente. Ahora yo quiero tomar este pasaje, de hecho fue usado por el predicador de la semana anterior, el pastor Oscar Herrera, y ahí aprendimos nosotros que, o a través de lo que él nos enseñaba, aprendimos que nosotros solo somos administradores o mayordomos de todo cuanto poseemos, o sea, de todos nuestros bienes materiales o todas aquellas cosas que hoy podemos disfrutar, que podemos gozar. Coloquen el nombre que usted desee, tal vez una casa, tal vez un carro, tal vez, no sé, una nevera, todos esos bienes materiales que han sido puestos en nuestra mano y con un solo objetivo de parte de Dios, y es poder alcanzar a cumplir de manera amplia con todo aquello que tiene que ver con el propósito para el cual nos destinó en esta tierra. Entonces nosotros, según lo que aprendíamos la semana anterior, es primordial el poder comprender que lo que somos es administradores o mayordomos de todo bien que pueda estar en nuestra vida. Ahora, el verlo desde esta perspectiva o desde esta perspectiva nos conduce a administrar de acuerdo a la filosofía o conforme a la indicación del que es dueño de todos esos bienes materiales. Uno termina dándose cuenta que no se trata de mi pensar frente a ellos. ¿Cómo debo hacerlo yo? Sino como Él dice que debo hacerlo, porque, bueno, no me pertenecen a mí, sino a ese Dios que lo ha puesto en mi mano. De esta forma, yo puedo hacer un ejercicio como el que está describiendo este texto que acabamos de leer, un ejercicio que claramente es algo que nos demanda integridad. De hecho, hoy he titulado este mensaje El corazón y los bienes, y precisamente es porque hay una ligadura entre lo que hay en nuestro corazón y la manera como nosotros administramos todo aquello que Dios coloca en nuestras manos. Entonces, uno tiene que alcanzar el reconocimiento inicial de que nada nos pertenece y que todo es absolutamente de Dios, que todo lo que nosotros hoy podemos de alguna manera usar para nuestro bienestar ha procedido de una sola mano, y ese es de ese Dios que nos ama, ese Dios que nos cuida, ese Dios que nos provee, ese Dios que nos bendice. Entonces David, según nos deja ver la escritura, reconocía perfectamente que nada de lo que poseía le pertenecía. Él entendía que no era dueño, sino que era un mayordomo dispuesto por Dios en medio de su amor y gracia para que pudiera cumplir un propósito terrenal, para que pudiera hacer una tarea con aquello que Dios ponía en su vida, en el orden de su andar, en el orden de su caminar. Así que desde que Dios instaló su reino en nuestro corazón, en ese instante en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador, lo primero que debemos entender, a partir de ese instante, lo que debemos entender es que todo lo que se nos dio es para ser administrado. Nunca, jamás debemos vernos como dueños, ya que el que tiene mentalidad de dueño y no de mayordomo, cuando Dios le pide algo, es desde su sentir
va a percibir como si el Señor estuviera abusando de él, o como si Dios le estuviera quitando algo. Y esta es la razón por la cual cuando le damos al Señor algo, no debemos sentirnos obligados. Aquí decía este texto que ellos ofrecieron voluntariamente y de manera espontánea. Y nosotros no debemos experimentar el sentir obligación cuando le damos a Dios. Esto debe ser una acción sin ningún tipo de tristeza o de necesidad, como nos lo va a decir el apóstol Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 9, sino con toda la alegría y con toda la gratitud desde nuestro corazón, porque sabemos que lo que está en nuestras manos no ha sido propiciado por nuestro propio esfuerzo, sino que ha sido dado a través de esa gracia divina, a través de la mano de nuestro Señor. Ahora, qué interesante que después que David hace un reconocimiento de que todo lo que tiene no le pertenece, termina declarando que la vida que tenemos en esta tierra es una vida fugaz y que no vale la pena enamorarse de nada de aquello que resulta ser temporal. De hecho, él va a decirlo ahí, hace un momento lo leía en 2 de Crónicas capítulo 29, en el versículo 15. Dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra, dice David, que no dura. Y esto resulta ser supremamente interesante. No sé si ha notado cómo los días han transcurrido y transcurren de manera más rápida. Hace un momento veníamos conversando en el auto y le decía a la pastora que hace unas semanas atrás estuvimos esperando que llegara el retiro de parejas y esto parece que hubiese sido algo fugaz. Estuvimos 3 días por fuera y simplemente pasó. Luego estuvimos esperando que viniera el pastor Oscar Herrera, que por meses pues habíamos determinado el que estuviera con nosotros bendiciéndonos, y esto pasó. Luego había determinado hacer todo un trabajo misionero, lo que fue la semana anterior, de lunes a viernes en la ciudad de Barranquilla, y así estuve de lunes a viernes en Barranquilla, y eso pasó. Habíamos establecido estar este próximo sábado, o este sábado pasado anoche, en una conferencia de parejas en Ciudad Bolívar, y ya pasó. Habíamos determinado tener todo un mes de hablar de sanidad en nuestras finanzas en casa, y ya hoy termina. Estoy enseñando el último mensaje del mes de noviembre. O sea, cuando nosotros vemos cómo pasa la vida, pasa como está describiéndolo la Escritura, de una manera fugaz. Y David está haciendo ese reconocimiento y por tanto nos llama a que tengamos una idea no temporal, sino una idea eterna cuando se trata de la administración de nuestros bienes. No simplemente se trata de lo que yo puedo conseguir aquí, todas estas cosas como lo aprendimos también la semana anterior, el orín y la polilla la corrompen o los ladrones la minan o lo hurtan. Nosotros tenemos que proyectarnos hacia la eternidad y por eso es indispensable la forma en que nos vemos y la forma en que administramos todo aquello que no nos pertenece, sino todo aquello que tiene un dueño y ese dueño es nuestro Dios. Ese dueño es nuestro Padre. Entonces no podemos colocar nuestra mirada en las cosas de abajo. Hay que colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en aquello que es imperecedero. De hecho, el Señor Jesús nos enseña que no debemos hacer tesoros en la tierra, como hace un momento mencioné, donde el orín y la polilla corrompen o donde los ladrones minan y hurtan. Así que siempre debemos tener en cuenta que la manera como administramos las cosas en esta tierra tendrá una repercusión en el orden eterno, tendrá una repercusión en el orden celestial. Si usted lee conmigo en Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 10, mire lo que dice Jesús por su propia boca. Él dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, o sea, en las de esta tierra, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta mañana, mientras meditaba precisamente en lo que era el mensaje que Dios quería que les expusiese, ¿sabe? Hay quienes somos fieles a un Dios. Y uno diría con toda seguridad, si nos definimos como hijos del Señor, si nos definimos en este caso como discípulos de Cristo desde nuestro corazón, inmediatamente no, yo soy fiel a ese Dios verdadero. Pero la manera como nosotros nos comportamos frente a los bienes materiales, eso determina hacia dónde va realmente nuestra fidelidad.
¿Quién es el que gobierna nuestros días? ¿De quién dependemos para cumplir nuestro propósito en esta tierra? Si del verdadero Dios, el Señor que nos salvó, o si de las riquezas o los bienes materiales. O como lo diría incluso dentro de este mismo contexto el Señor Jesús, si dependemos más bien del Dios Mamón. Ahora la Biblia es clara y nos dice que el dinero no es malo. Téngalo eso así. O sea, no hay ningún pasaje en la Escritura donde hable del dinero como algo malo. Pero sí establece que el amor al dinero sí lo es, ya que la manera en que administramos el dinero siempre va a descubrir lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Eso es, va a dejar verlo. Uno se pregunta, bueno, y sé que muchos a veces entramos en el conflicto de por qué los diezmos y las ofrendas. Si el Señor no necesita de nada, si Dios no necesita de nuestro dinero, ¿por qué lo dejó allí? Porque es una de las formas más eficaces de poder descubrir cuáles son los ídolos, y así lo dije en el primer mensaje que prediqué durante esta serie. Nos descubre cuál es mi verdadero ídolo, me descubre a quién idolatro, me descubre a quién sirvo. Hace un momento lo leía, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, pero cuando Dios me permite el que yo pueda devolverle a Él de lo que es de Él, eso va a darme a mí la oportunidad de saber realmente a quién sirvo, a quién o en quién está rendida mi vida. Ahora, partiendo de allí, esta mañana solo voy a traer 2 puntos. Mi hijo decía, papá, pero es extraño, solo encontré 2 puntos en la prédica de hoy. Sí, hoy solo voy a mostrarle 2 puntos, pero de manera extensa, así que no se preocupe. Usted va a decir, ¿la prédica va a estar corta? No, solo hoy Dios me guió a traerle 2 verdades allí fundamentales para seguir creciendo. Y la primera es que a través del dar, Dios escudriña nuestro corazón y a Él le agrada encontrar rectitud. Así como lo escucha. A través del dar, Dios realmente deja que nuestro corazón se vea en su estado original. A través del dar, Dios nos permite ver una radiografía real. En estos días yo me lesioné un pie en el retiro de parejas. Me choqué con alguien jugando y bueno, tengo un dedo lesionado, así que la doctora me mandó a hacerme una radiografía. El dedo se veía realmente mal, o sea, morado, hinchado. Pero cuando me hizo la radiografía, la persona, pues el radiógrafo, me dijo, no tiene fractura. Y eso quiero que observe, porque tal vez nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que hay en nuestro corazón. Pero a través de ciertos ejercicios que Dios dispuso en su palabra, ejercicios espirituales contenidos allí, que Él nos pone a hacer, pues nosotros podemos ver cuál es la realidad de nuestro corazón. Ahí sí no hay manera de poder ocultar frente a qué estamos o frente a de qué cosas nosotros dependemos. Y ahora Dios, quiero que sepa, porque David lo va a decir, que a Él le agrada encontrar corazones rectos, que haya rectitud en el corazón. Y bueno, vamos a ver por qué el Señor le agrada esto y de qué se trata cuando está esperando que un corazón sea recto. Mire, ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, el versículo 16 dice, Jehová Dios nuestro, dice, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano, ¿qué dice? De tu mano es, y todo es tuyo. Y yo, más bien dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, por esa razón, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Entendamos un poco. Lo que está pasando aquí es que este es el último capítulo en ese libro de Crónicas. En ese libro de Crónicas. Y lo que hallamos es que David está a punto de morir. Y él está deseando desde todo su corazón el poder recoger una ofrenda para la construcción del templo. Dios le había dicho que él no le construiría templo, que quien lo haría sería su hijo Salomón. Pero antes de morir, él tiene el deseo de poder dejar allí para la construcción y para el mobiliario de ese lugar. Y es por eso que se da todo este ejercicio, incluso al que él invita al pueblo. Pero quiero que vea, porque cuando estamos mirando aquí, él está hablando de que Dios le agrada la rectitud en el corazón. Y el corazón íntegro y recto de David fue lo que lo conectó con tal grado de liberalidad para con aquello que él quería hacer, como era el proyecto de construir una casa al Señor. Así que un corazón íntegro no actúa con mezquindad frente a lo que no le pertenece. Entiéndalo así.
Un corazón íntegro jamás va a actuar con mezquindad frente a lo que no le pertenece. El verdadero problema de escasez en muchos de nosotros es que tenemos la idea que podemos disponer, así como lo escucha, podemos tomar posesión como si fuera nuestro, como de aquellas cosas que no nos pertenecen. Dios determinó algo que es para Él y usted tiene que concebirlo así. Y cuando David está hablando aquí, está diciendo: Señor, todo lo que nosotros poseemos es por tu mano. Así que nada, Dios, es mío, sino que todo es tuyo. Y el tener esa conciencia nos llevará a una verdadera dependencia y a mostrar realmente el que nosotros estamos total y enteramente anclados a ese Dios que es el que nos da todas las cosas. Así que el Señor pide que entreguemos, o más bien el Señor nos pide que entreguemos parte de lo que es de Él, y muchas veces nosotros decidimos retenerlo. Decidimos: Dios, no te lo voy a dar. Dios, yo siento que esto me va a hacer falta. Y la razón es porque creemos que las cosas son nuestras y no son de Él. Amén. Están muy callados este mes, no sé por qué. Los he sentido tan callados en cada enseñanza durante el mes de noviembre. Díganme, pastor, estamos meditando. Estamos analizando el asunto. Estamos buscando la comprobación bíblica de lo que dice. Pero sepa que Dios no nos va a confiar más si nosotros no somos correctos a la hora de administrar. Entiéndalo así. Le decía que tenemos un problema de escasez. ¿Y por qué tenemos escasez? Porque simplemente si no podemos con lo poco, mucho menos vamos a poder con lo mucho. Dios dice: si tienes problemas para poder moverte en fe en esto poco que te doy, pues mucho menos lo vas a hacer si coloco más en tu mano. Y saben, hay quienes tenemos una idea dentro de lo práctico, y es: cuando yo gane más, entonces sí le voy a dar al Señor. Y cuando gana más dice: uy, Dios, pero eso es mucho, así que ahora menos te voy a dar. Y es un problema de no entender de dónde proceden nuestras bendiciones. Es un problema de no entender realmente de quién depende nuestra vida. Yo lo veo de esta forma, pero sabe, cuando estamos hablando de Dios y de la vida que Él nos da, se describe desde el griego por una palabra que es la palabra zoe. Y zoe lo que significa es esa vida que no depende de nada ni de nadie. O sea, zoe es la vida de Dios o la clase de vida que Dios da. Y piénselo de esta manera: pero todas las cosas en este mundo necesitan estar conectadas a algo para poder existir. O sea, si usted no come, o sea, si usted no se conecta a una fuente alimenticia para poder que este cuerpo tenga la energía necesaria para funcionar, si usted no se conecta a esa fuente alimenticia, usted se muere. ¿Es o no es? El que no come, se muere. Cuando usted alimenta algo como su celular, usted si no lo conecta a la energía, ¿qué pasa con la batería? Se acaba. Pero cuando estamos hablando de Dios, de la vida Zoe, estamos hablando de una vida que no necesita conectarse a nada para poder existir. Ese es nuestro Dios. Y si usted desea tener una existencia amplia o bendecida, o como dijo Jesús, una vida abundante en Él, nosotros tenemos que permanecer conectados a lo que Él dice, a lo que Él establece, a lo que su palabra nos dice. El estar conectados en Él nos permitirá que nuestra vida lleve mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros nos creemos dueños de las cosas, determinamos desde nuestro corazón el administrar como nosotros consideramos. No bajo la filosofía del dueño, no bajo los parámetros determinados por aquel a quien le pertenece todo, sino desde nuestra propia prudencia o conciencia. Y eso es exactamente lo mismo a desconectarnos de la fuente y estar a expensas de que en cualquier momento la energía de nuestra existencia se acabe. Si Dios en este instante solo chasqueara sus dedos, nosotros podríamos quedar desconectados de la existencia de esta tierra. Y eso nos debe poner a pensar que no es sabio vivir de nuestra cuenta o dependiendo de una fuente diferente a Dios, porque todas las demás necesitan estar conectadas a algo, pero Él no necesita estar conectado a nada para existir siempre. ¿Sí ve lo sabio que es estar conectados con Él y no con nuestra prudencia? Así que el Señor siempre se va a adentrar a lo más profundo de nuestro corazón a través de ciertas circunstancias, para dejar al descubierto la actitud que nosotros tenemos frente a los bienes que nos han sido dados para administrar. Él quiere llevarnos a entender que este es un asunto, escúchelo así, exclusivamente de nuestro corazón, no de los múltiples alegatos o justificaciones que podemos presentar, ¿sabe? O que podemos establecer desde nuestro razonamiento.
el asunto está no en la razón, sino que está en el corazón. De acuerdo como es tu corazón, así también es tu actitud hacia los bienes que Dios ha puesto en tus manos para ser administrados. Ahí es donde decimos amén. ¿Sabes? Si nosotros leemos en la Nueva Traducción Viviente, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, a partir del versículo 1, nos da el ejemplo de un hombre que precisamente nos ilustra hacia esto. Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Estamos hablando de un hombre como Mateo. No sé si recuerdan que Mateo también era cobrador de impuestos o era reconocido como publicano. Dice el versículo 3, dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, dice, a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse, o sea, decían, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Murmuraban. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: escucha estas palabras. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, les devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Ahora véalo de esta manera. Por lo dicho por Zaqueo, entendemos que cuando lo que ha pasado en nosotros, en nuestra vida, cuando hemos tenido una experiencia real con el Señor Jesucristo, cuando hemos sufrido el verdadero nacer de nuevo, una de las evidencias visibles más prácticas es que nuestra postura hacia los bienes materiales termina cambiando, ya que el corazón termina alineándose con lo que la palabra nos dice. Definitivamente algo termina pasando allí en nuestro interior, termina pasando en lo más profundo de nuestro corazón, que nos conduce a que entremos en la rectitud de lo dicho por Dios en su palabra. De hecho, si miramos, Zaqueo entra a obedecer lo que la Escritura establece. Él tenía un deseo intenso de restituir lo que había tomado de manera indebida, y la salvación que vino a su vida avivó su deseo incluso de convertirse en alguien extremadamente generoso. Y veámoslo de esta forma. Veamos que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús, nuestra vida entra en una dependencia real de Él. Nosotros nos cobijamos bajo su señorío. Nosotros sabemos que Él es suficiente, que ya no son nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestras manos las que lograrán el que tengamos esos bienes que se requieren para poder caminar en esta tierra y para poder cumplir un propósito, sino que estando bajo su señorío, nosotros ahora entendemos completamente que Él es el que nos sostiene, que en Él hay la fuente suficiente para que no nos falte absolutamente nada, que nosotros ahora somos bendecidos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que nuestro corazón ahora se alinea con lo que es correcto. Y en ese alinearse, nosotros nos ponemos en la posición de decir: Dios, si he estado haciendo algo mal, ahora lo voy a hacer bien. Si yo era mala paga, ahora me voy a convertir en alguien que paga sus deudas. Si además de eso era alguien que tomaba, Señor, lo que no era mío, ahora voy a ponerlo en las manos de quien le pertenece. Y no solo eso, Dios, sino que ahora seré amplio y generoso, porque tú me has mostrado a través de tu gracia que ese es el carácter de mi Dios, la generosidad. Y si yo soy hijo de ese Dios, de igual forma veré la necesidad que hay a mi alrededor y con toda liberalidad entregaré de lo que es tuyo. Eso es lo que nos está mostrando el ejemplo de Zaqueo, y es lo que debe pasar en la vida de un nacido de nuevo. Zaqueo, como te digo, entró a obedecer. Y esto es fundamental en aquellos que decimos que somos discípulos de Cristo, que Él es nuestro Señor. La obediencia a lo que Él establece en su palabra. Pastor, pero es que yo no lo entiendo. Pastor, pero es que yo no le encuentro la lógica. Bueno, quiero decirle que ni desde nuestra salvación tiene lógica, y mucho menos cada cosa que Dios demanda que hagamos en medio de la confianza que mostramos en Él. Nosotros por eso vivimos por fe.
nosotros caminamos creyendo que si Dios lo dice es suficiente para nuestra vida. Si Él lo establece, el caminar en ello nos pone en una senda segura. Y hacia eso debemos apuntar, iglesia, si queremos tener finanzas sanas en nuestras casas, si queremos realmente vivir reposados, si queremos que toda afán y ansiedad desaparezca, si queremos que toda angustia deje de hacer parte de nuestro diario vivir. Usted puede ganar muchísimo dinero, que entre otras cosas Dios es el que lo hace posible, pero nunca le será suficiente. ¿Y sabe por qué? Ahí en el corazón siempre estará albergado el temor de que esa fuente en algún momento termine. Y así va a pasar, porque la única fuente inagotable es Dios. Él es el único que tiene el poder para darnos vigencia en nuestra vida y para hacer que nuestra existencia no solo permanezca en esta tierra, sino que también permanezca por la eternidad. No, es que yo me estoy asegurando, estoy comprando bienes para poder asegurarme mi tiempo en esta tierra. ¿Se acuerdan el hombre de los graneros que nos contó el pastor Oscar la semana anterior? Oh, llenaré mis graneros porque ahora tengo muchas riquezas y construiré unos más grandes. Oh, y le dice, hombre inepto, si tú supieras que esta noche vienen por ti. Y te acuerdas, al que le van a quedar todas esas riquezas es el hombre con el que se va a casar tu mujer. Ah, eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Ok. Pero ¿quiénes de los que están aquí, quiénes de los que estamos aquí tenemos la seguridad que esta noche no es? ¿Sí o no? Dios puede decir esta noche nos vamos, ¿sí o no, Wilmer? Así que no le dejes mucho a Liliana, que está joven todavía. Ok. Pero entendamos, Dios quiere que nosotros dependamos de Él. De eso se trata. Ese es todo el ejercicio. Estos días hemos estado meditando mucho, pero mucho en casa, por muchas cosas que han estado pasando y hemos estado meditando. Y ahorita veníamos orando antes de venir al servicio y le dábamos gracias al Señor porque han sido 16 años en esta ciudad y 16 años en donde con muy poco dinero o con un poco más de dinero, Dios siempre es el que nos ha sostenido para el cumplimiento de su propósito. Y entonces veníamos orando en ese auto y decíamos juntos los tres, ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque realmente vale la pena solo depender de ti. Y esa es la invitación que el Señor nos hace para que nuestro corazón pueda ser un corazón íntegro, un corazón agradado para con Él, porque no nos vemos como dueños, sino como administradores de todo lo que nos da en medio de su bondad para cumplir un propósito en esta tierra. ¿Sabe que hay quienes estamos buscando solución a nuestros problemas financieros en medio de nuestro raciocinio humano? Hay quienes estamos diciendo, vamos a restringirnos aquí en la casa. La cosa ha cambiado, la carne está muy cara, está a 14,000 pesos, no más carne en esta casa. Vamos a comer ahora zaragocitas y frijolitos y lentejitas. Parece que el Señor ya algunos los está hablando porque les estoy viendo el rostro. Y entramos en unas restricciones, ya sabemos que aquí no es una libra de carne, sino media y partidita entre los 10. Empezamos a restringir, nosotros decimos, vendamos las posesiones que tenemos. Vamos a vender el carro, vamos a vender la casa, estamos buscando soluciones dentro de la lógica o la razón. Hay quienes establecemos, vamos a tener una nueva entrada, busquemos la manera de poder generar dinero por otro lugar. Y sabe, hay quienes decimos, vamos a invirtamos para nuestro futuro. Y Dios nos dice, comienza actuando con integridad hacia los bienes que no te pertenecen, porque de lo contrario podrás hacer lo que consideres y tu resultado cada vez será peor. Dios te dice, vuélvete a alguien íntegro con lo que no te pertenece. Si tú eres íntegro, tú verás cómo te confiaré riquezas mayores. Dios nos advierte, ¿sabes? Tu enemigo va a devorar tu casa completa si tú no entras en esa rectitud, porque estarás gobernando aquello que no te pertenece bajo tu propio control, bajo tu propia capacidad y prudencia. Y entonces Él entrará porque tú le has abierto esa puerta, no porque yo deseo que sea así. Así que cuando en una casa hay polillas, hay que curar la madera para que no siga comiéndosela. Hay que quitar lo que hace vulnerable nuestra vida, lo que hace vulnerable nuestras finanzas. Hay que quitar todo aquello que es corruptible. Mire algo, cuando se construyó el arca de Noé, esa arca tenía ciertas características que de alguna forma
representaban a Cristo o hacen que esa arca sea tipo de Cristo. Y no sé si se acuerda, pero dentro de las indicaciones de Dios a este hombre es que él debía construir esa arca con una madera llamada madera de gofer. ¿Y por qué pasó eso? Porque esa madera tenía una particularidad, y es que era una madera que nada le entraba. No le entraba la polilla, no le entraba el comején, no le entraba nada. Era una madera considerada como incorruptible. Ahora, entienda esto, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando vivimos protegidos en el orden de cumplir su palabra, lo que acontece es que todo lo que se guarda en él, que es ese arca, será protegido. Nada lo podrá tocar, nada lo podrá dañar. Podrá venir juicio sobre el mundo, pero nosotros estaremos seguros, como estuvieron los 7 hombres que entraron a esa arca, estarán seguros porque estamos en Cristo, estamos en su voluntad, estamos en su palabra. Y quiero contarle que sé que son tiempos complejos, pero lo que nos garantiza el que nosotros traspasaremos esos tiempos es estar en la voluntad de Dios, es caminar en su palabra, es permanecer en su verdad. Eso, como su pastor que ha estudiado la Biblia, es lo único que le puedo asegurar que le brinda seguridad, que le brinda confianza y que le hace que usted pueda permanecer con toda paz. Entonces, cuando lo que pasa en nosotros a través de la obra de Jesús es genuino, la avaricia empieza a caer de nuestro corazón. Actuamos con integridad frente a los bienes que nos dieron a administrar y empezamos a compartir, porque con la salvación llega consigo la revelación de que no somos dueños sino mayordomos. Y parte de esa mayordomía es compartir con aquellos que tienen necesidad. La actitud que mostró Zaqueo era producto de la recreación que había sufrido en su corazón. Él mostró frutos que eran dignos de un verdadero arrepentimiento. Voy a decirlo aunque suene fuerte, pero una de las maneras o de los frutos, voy a decir, más bien así, uno de los frutos que me hace saber que una persona realmente ha recibido a Cristo en su corazón, recuerde que Jesús dijo que por sus frutos los conocería, es la capacidad para poder administrar los bienes de Dios como son, como se debe. Y no solo eso, sino también actuar con generosidad. Ahora lo segundo, y recuerde que le dije que solo eran 2 puntos esta mañana. Lo segundo es que Dios nunca nos obliga a dar. Él seduce nuestro corazón con su amor y eso termina transformándolo. Eso es lo que pasa. O Él transforma ese corazón a través de su amor. Hay en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, pero el versículo 17, yo resalto un par de cosas importantes. Dice así, está hablando David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, y aquí viene, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Esto nos lleva a una realidad de este tiempo. Hay mucha gente que manipula para que otros den. Pero la manipulación no debe ser el motor para que nosotros demos. Nosotros damos porque amamos a Dios. Nosotros damos porque reconocemos la gracia que fue derramada sobre nosotros, un favor inmerecido. Entonces, no tiene sentido que estemos haciendo algo como el dar de forma obligada. Cuando afirmamos con nuestros labios que amamos a Dios y realmente hemos sido seducidos por su amor a través de su gracia infinita, el ser generosos debe ser algo que produce deleite, que produce gozo, que produce paz, que produce alegría en nuestro corazón cuando terminamos haciéndolo. Eso es lo que debe pasar. Hay quienes a veces cuando vamos a entregar nuestros diezmos o ofrendas, vemos que ya está ahí, está la pastora o está la persona presidiendo y ya enseguida nos entra como el sueño. Bueno, esa parte. Cuando ya pasa, ya la prédica. O hay quienes de pronto lo vamos a dar y es como la lucha, como oh. Pero sabe, hay otros que no. Hay otros que cuando llega el momento de poder dar, sentimos tanta alegría en el corazón. Parece que lo esperáramos. Tenemos ansias porque llegue ese instante. O sea, cuando llega nuestra provisión dada por Dios, eso es inmediatamente que tenemos una sensación en nuestro ser de que qué bueno, porque voy a poder darle a Dios lo que es de Él y voy a poder ser generoso con otras personas. Esa es la sensación que debe haber realmente en un hijo de Dios. Esa sensación de que Dios en su amor me sedujo y por tanto yo no tengo nada que negarle a Él. Todo es para Él. ¿De acuerdo? En la Nueva Traducción Viviente, Lucas 3:7, mire cómo dice. Vamos a verlo allí. Lucas 3:7, por favor. Dice así:
Cuando las multitudes acudieron a Juan el Bautista para que las bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Versículo 8, aquí está. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Versículo 10, y quiero enfatizar en esto, dice: las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Escúchelo, ellos preguntaron como con una agonía, ¿qué debemos hacer? Y Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, compartes con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Y Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Quiero que vea lo que está pasando aquí, porque Juan viene hablando previamente de los frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando de una verdadera conversión, y cuando le preguntaron cómo podemos mostrar que verdaderamente somos salvos, que realmente estamos arrepentidos, ¿sabe? De alguna manera, o sea, ellos están preguntando, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo realmente por fe? ¿Sabe? Hay que ver cómo el profeta conecta esto con la postura que ellos debían tener hacia los bienes materiales. Él habla de esa dependencia que ellos voluntariamente debían tener para con Dios y para con su prójimo. Ellos debían tener toda tranquilidad en su corazón al desprenderse de cosas. Si usted se da cuenta, todo el pasaje está enfocado en cosas materiales. Está diciendo: no tomes cohecho. Está diciendo, o sea, lleva tu corazón a la rectitud, devuelve lo que no es tuyo. Si tienes 2 cosas, entrégale al que no tiene. Si tienes comida, dale al que está pasando hambre. O sea, todo está enfocado en que de alguna manera Dios nos permite estar frente a ciertas circunstancias que prueban cuál es nuestra realidad frente a los bienes materiales. Si dependemos de ellos o si dependemos del Señor. Así que cada vez que nos aferramos a los bienes materiales, estamos manifestando la avaricia que aún hay en nuestro interior. Si a mí me preguntan, si usted me lo pregunta como pastor, ¿dónde está el secreto para que podamos ser cada vez más bendecidos por Dios materialmente? Bueno, esto está en tener un corazón cada vez más parecido al del Señor. Y una de las características de nuestro Padre, una de sus características principales es que Él es generoso. Amén. ¿Duda de que Dios sea generoso? Él es generoso. Así que según lo que hemos leído, es incisivo el hacernos notar que quien realmente es salvo, su postura hacia el dinero desde su corazón siempre tendrá que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos antes y ahora venir al Señor y creer que siendo esos mismos realmente pudo pasar algo en nuestro corazón. Si uno lee en Filipenses en el capítulo 4, el versículo 10, dice la Escritura: en gran manera, está hablando Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y Pablo lo que plantea es algo como lo que nos dijo el pastor la semana anterior. Los filipenses eran bien entendidos en la revelación de la que está hablando David. Una revelación que David tuvo sin poseer el Espíritu Santo. Ahora usted posee al Espíritu Santo, así que su revelación debe ser mayor. Ellos tuvieron la actitud que expresaba una genuina conversión. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Y si vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto incluye incluso a los filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Y cuál era el servicio? Dar con generosidad. Ellos están diciendo: danos ese privilegio. Así que dar siempre será un privilegio para los que hemos aceptado a Cristo como Salvador
y ahora sabemos que nuestra vida está salva por la eternidad. Así que no le damos a Dios obligados, ¿de acuerdo? No le damos a Dios obligados. No le damos a Dios manipulados. Damos bajo una disposición voluntaria y con esta actitud le otorgamos vida a la semilla que ahora sembraremos. Usted quiere que lo que usted dé realmente tenga vida. Una semilla muerta no va a producir nada. Pero usted quiere que aquello tenga vida, hágalo espontáneamente, hágalo voluntariamente como la Biblia nos lo describe. Si vamos a Filipenses 4:17, mire lo que dice. Está hablando Pablo y dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y entienda esto, este es el corazón de un hombre que no manipula, sino que con honestidad busca el bienestar de su rebaño. Y de eso se trata, porque sé que en este tiempo mucha gente manipula y algunos nos justificamos bajo esa manipulación. No es que yo no doy porque es que hay muchos que hoy en día no se autoengañan. Usted tiene que realmente comprobar si lo que hay en su interior es avaricia. Porque es cierto que hay hombres que manipulan, pero cuando nosotros estamos viendo el corazón de quien escribió estas líneas, es alguien que no manipulaba, sino que dice que él busca fruto, o sea, que haya fruto en la vida de los que están haciendo ese ejercicio de generosidad. Y es a lo que apunto como su pastor. Entiendo una cosa, y lo he dicho en otras ocasiones, y espero que no se escuche de una manera burda o una manera muy fuerte, pero entiéndalo así. Mi interés no tiene que ver con mis necesidades, mi interés tiene que ver con las suyas, y la razón es una. El día que yo empiece a depender de usted, le puedo asegurar que sentiré que en cualquier momento mi existencia en esta tierra va a terminar. Así como lo oye. Solo piénselo por un instante. O sea, piense cuántas veces usted me ha provisto, me ha dicho, bueno, pastor, sé que tienes hambre y te llevo este plato de comida. Yo quiero que lo piense así. O sea, se lo voy a poner en estos términos como Pablo lo está diciendo. Pablo está diciendo, yo no es que yo tenga necesidad, pero quiero que sepan que el ejercicio que ustedes hacen es bueno porque obra a su favor, obra para fruto de bendición para sus vidas. Y eso es lo que quiero que vea. Cuando estamos hablando de sanar las finanzas, estamos hablando del ejercicio práctico que nos muestra la Escritura. La manera práctica como la Escritura lo establece. Y de esa manera nosotros podremos avanzar con paz, con gozo, con expectativas buenas hacia el futuro en cuanto a saber, en cuanto a reconocer que nuestra vida depende total y enteramente del Señor. Todo lo que poseemos proviene de Él y todo lo que poseeremos hacia el futuro proviene de Él. Y por tanto, con toda tranquilidad colocamos nuestra existencia misma y todo lo que está en nuestras manos, en sus manos, para que produzca fruto abundante. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Eso es lo que le ofrecemos al Señor cuando le damos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, y este es el texto que más nos gusta, el 19, pero mire que está anclado a lo anterior. Al ejercicio de generosidad está anclado. Mi Dios pues, o sea, con los generosos, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se lo digo así, a un generoso nunca le faltará nada. Y por el contrario, siempre tendrá más para seguir sembrando en otros y entonces tener muchas más bendiciones para seguir haciendo este ejercicio santo dispuesto por Dios y ejemplificado por el Señor. Así que cuando damos a Dios hay una cuenta que se abona para luego Dios también darnos más. Porque si somos fieles en lo poco, Él colocará en nuestras manos las riquezas verdaderas. Concluyo. El darle a Dios es un acto de adoración. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos son obligados aquí para levantar un cántico al Señor esta mañana? ¿Cantas o cantas? ¿Cuántos cuando vivimos una vida de rectitud nos sentimos, ¿eres recto o eres recto? Somos rectos porque fluye de la obra hecha por Cristo Jesús. Y de la misma manera cuando nosotros estamos aquí tomando diezmos y ofrendas, por eso le he dicho, este es un acto de adoración. Ahora, este es dentro del culto parte de nuestra adoración. Y sepa que quien tiene la revelación, ¿sabe? Lo concebirá de esa forma. O sea, concebirá que cada vez que le está dando a Dios, le está dando o le está mostrando su adoración. El que no tiene esa revelación, pues no entenderá absolutamente nada de lo que tiene que ver con darle al Señor. Usted dirá, y esto puede pasar en todos los términos, sí. Hay pastores que no son salvos y son pastores, o obran como pastores. Hay quienes cantan, hay quienes evangelizan, predican y no son salvos.
Y no son salvos porque no tienen la revelación de lo generoso que Dios fue con ellos y por lo tanto les dio vida eterna. No tienen esa revelación, por eso no son salvos. Y por eso tampoco pueden ver la expresión de la rectitud en su corazón. En Filipenses 4:19 termina diciendo Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para quién es esta promesa? ¿Quién me puede decir para quién es esta promesa? Es para las personas y familias que tienen los ojos abiertos y sus corazones avivados para darle a Dios todo aquello que Él pida, porque reconocen que tienen un Padre generoso. O sea, esto es para todos los que nos consideramos salvos. Así que nunca Dios nos va a pedir hacer algo que Él antes no haya hecho. Y si lo hiciera así, dejaría de ser Dios. Y por eso Él nos dio primero. ¿Recuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted no le puede exigir a sus hijos nada que usted antes no haya ejemplificado. Y Dios nos dio todo. Y por tanto hoy nosotros solo debemos copiar su ejemplo para tener finanzas absolutamente sanas. Sepa que Dios, cuando usted confía en Él, Él es el que tiene el poder para sacar las cosas de la nada. Él fue quien pagó tus deudas. ¿Lo sabías? ¿Hay alguien que deba algo aquí? De pronto tiene alguna deudita por ahí, ¿la tiene? Ok, bien. Él ya pagó esa deuda. De hecho, esta mañana vamos a desatar desde esa revelación el que de manera milagrosa esa deuda sea cubierta, porque la Biblia nos enseña que Él saca las cosas de la nada. Él borró esas deudas por completo y hoy simplemente nos dice: es hora de que tú vivas bajo esa revelación. Así que siendo así, el que pagó la gran deuda, ¿será que no tiene lo suficiente para pagar cualquier cosa pequeña que nosotros debamos en esta tierra? Él lo pagó todo y en eso confiamos y en eso creemos. Y por eso dependemos exclusivamente de Él. Amén. Puedes colocarte en pie y oramos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Sabes que cerrando este tiempo, desde mi corazón, quisiera que tú pudieras colocar tu vida, tu presente, tu futuro en las manos del Señor. Que si hay algo hoy que está interviniendo para que tú puedas vivir con libertad en el cumplimiento de su propósito, ahora se ha quitado, porque todo fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Sea cualquier deuda, grande, pequeña, o sea, no importa lo que sea, ahora yo te pido que tú puedas llevarla al Señor, que puedas presentarla y decirle: Dios, hoy he aprendido que tú en la cruz del Calvario diste más que suficiente para que yo fuera libre, Señor, y entonces pudiera tener absoluta paz. Sé que hay una persona que incluso está pensando que compró un apartamento y que aún debe parte de ese apartamento, y entonces pensando de esa manera está diciendo como: bueno, yo voy a pagarlo y voy a seguir pagándolo año tras año y mes tras mes. Y Dios te dice: hoy quiero que tú puedas comprobar mi gracia y mi poder, y te voy a dar de esa suficiencia que borrará esta deuda y que hará que tú puedas saber que yo soy el Dios que saca las cosas de la nada. Entonces tú abandonarás tu prudencia y empezarás a confiar, a creer y a descansar en quién soy yo, en aquel que te salvó, en aquel que dio todo por ti. Así hay otras personas que tal vez tienen pequeñas cosas regadas en su mente y su corazón ahora y que les generan angustia porque los meten en esa crisis de no saber cómo será su futuro. Pero ahora Dios te va a otorgar esa paz que tanto necesitas, esa tranquilidad que tanto necesitas. Así que en el nombre de Jesús, Dios mío, nosotros hoy una vez más ofrecemos nuestras vidas a ti, como lo hicimos el día que te entregamos nuestra existencia misma, el día que te dijimos que serías nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy una vez más, Dios, queremos colocarnos a cuentas contigo. Tal cual estos hombres dijeron: ¿qué haremos? Nosotros hoy te decimos: Señor, ¿qué debo hacer? Porque todo lo que no esté dentro de la integridad de tus obras, todo lo que no esté dentro de la integridad de tu palabra, ahora, Señor, yo quiero ponerme a cuentas con ellos. Te pido perdón si he hecho ejercicios en mi vida que claramente vulneran tu verdad, que vulneran tu amor, que vulneran tu gracia. Te pido perdón por eso, Señor. Ayúdame a limpiarme ahora, a santificarme, Dios mío, y a poder vivir en la rectitud tuya para tener seguridad en mi corazón, para tener paz, para tener gozo, para saber que mi futuro y el de mi familia están seguros, no por lo que tengo, no por lo que hay a mi alrededor, sino por lo que eres tú y lo que representas tú, esa vida inagotable, Señor. De la misma forma, Dios,
Así como te pido perdón por lo que he hecho mal, oro para que me otorgues, Padre mío, el que mi fe crezca a través de tu palabra. Porque tú lo has dicho, Dios, que yo debo vivir como justo. Y el vivir como justo implica vivir por la fe. Y necesito que mi fe crezca ahora, Dios eterno, para que yo pueda ser obediente a tu palabra, para que pueda caminar conforme a tu designio, para que no tenga temor de vivir en tu voluntad, sino que ahora descanse en ella. Y en ese descansar en ella, Señor, abandone toda mi prudencia, todas mis justificaciones, todo mi razonar, todo mi pensar, y solo en ti, Dios, espere. Y solo en ti, Señor, confíe. Así te lo pido ahora, Dios, porque esta es una mañana en donde tú has decidido desatar de los milagros que conquistaste en la cruz por mí y por mis hermanos. Y hoy confío en eso, Dios, y veo el poder tuyo quebrantar todo el yugo que no me deja reposar, que no me deja descansar. Haz, Dios, que lo que tú has puesto en mi mano sea tan abundante, Señor, que aunque esté fuera de lo natural, yo pueda ver que suple todas mis necesidades y que incluso me deja ahorrar y me deja disfrutar cosas que han sido determinadas por ti, Dios, para mi bienestar. Gracias te doy, Dios, porque tú llevas esta iglesia, Señor, de victoria en victoria, y lo que viene son nuevos triunfos al permitir que a través de tus riquezas en gloria muchos otros hombres puedan conocerte, muchas más personas puedan abrir su mente y su corazón a ti, muchas más personas puedan tener de la salvación que un día también me diste, Señor. Gracias te doy, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús bendigo a mis hermanos, y usted juntamente conmigo agradézcale por el milagro que ya hizo sobre usted. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En Cristo, Señor. Amén. Amén. Y amén, aleluya. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Señor.